China no se va del juego. Cambia de casilla, y lo que acaba de pasar entre México y el gigante asiático podría reescribir el mapa económico de Norteamérica para siempre. Mientras el mundo observaba las tensiones comerciales entre Washington y Pekín, algo extraordinario estaba sucediendo en los corredores industriales de Tijuana, Juárez y Monterrey. Empresas chinas comenzaron a establecer operaciones manufactureras a un ritmo que nadie había visto antes en México. No era casualidad. Según algunos analistas económicos, esto formaba parte de lo que podríamos llamar un acuerdo silencioso, una estrategia coordinada que aprovechaba las ventajas del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La historia comenzó a desarrollarse cuando los costos de envío desde China se dispararon. Un contenedor que antes costaba $2,000 transportar desde Shanghái hasta Los Ángeles llegó a costar hasta $15,000 durante la crisis logística global. Las empresas necesitaban una solución urgente, y México apareció como la respuesta perfecta. Lo que hace fascinante esta situación es cómo se ejecutó. Investigadores del comercio internacional sugieren que existió una coordinación práctica entre inversores chinos y el gobierno mexicano para facilitar este proceso. No hablamos de documentos firmados en ceremonias oficiales, sino de entendimientos que se gestaron en reuniones discretas en ciudades como Guadalajara y Querétaro. La mecánica era brillante en su simplicidad. Las empresas chinas no llegaban a territorio virgen, utilizaban la infraestructura industrial que México había desarrollado durante décadas. Parques industriales que habían servido a empresas estadounidenses y europeas ahora recibían inversión asiática. Cadenas de suministro existentes se adaptaron para incorporar componentes y procesos chinos. En Tijuana, por ejemplo, una empresa tecnológica china estableció su planta de ensamblaje aprovechando proveedores locales que ya trabajaban con firmas estadounidenses. El resultado fue asombroso. Productos con tecnología china, mano de obra mexicana y acceso directo al mercado estadounidense, todo bajo el paraguas del Tratado Comercial Norteamericano. Los números comenzaron a reflejar esta transformación. La inversión china en México creció de manera exponencial. Estudios recientes indican que sectores como la electrónica, los textiles y la manufactura automotriz experimentaron un aumento de inversión asiática del 300% en los últimos 5 años. Pero las cifras oficiales apenas cuentan parte de la historia. Trabajos de campo modernos revelan que muchas inversiones llegaron de forma indirecta. Empresas chinas establecían subsidiarias en Hong Kong o Singapur, que luego invertían en México. Esta estructura no solo optimizaba los aspectos fiscales, sino que también hacía menos visible la procedencia real del capital. Para México, los beneficios parecían evidentes. Miles de empleos se crearon en regiones que habían perdido competitividad frente a Asia. Monterrey vio surgir un clúster de empresas de componentes electrónicos. Guadalajara se convirtió en un hub de ensamblaje de productos tecnológicos. León comenzó a exportar calzado con diseños chinos pero producción local. La transferencia de conocimientos fue quizás el aspecto más valioso. Ingenieros mexicanos aprendieron procesos de manufactura que China había perfeccionado durante décadas. Técnicas de control de calidad, optimización de líneas de producción y gestión de inventarios se incorporaron a la experiencia industrial mexicana, pero la historia tiene un giro dramático que cambió todo el panorama. En Washington comenzaron a sonar las alarmas. Algunos funcionarios del Departamento de Comercio estadounidense empezaron a ver a México no como un socio comercial, sino como una potencial puerta trasera para productos chinos. La presión se intensificó cuando productos etiquetados como hecho en México comenzaron a llegar a Estados Unidos con componentes mayoritariamente chinos. Las reglas de origen del tratado comercial establecían porcentajes específicos de contenido regional, y estos productos rozaban los límites legales. El caso más polémico surgió en el sector automotriz. Una empresa china había establecido una planta de autopartes en Querétaro que abastecía a ensambladoras estadounidenses. Cuando inspectores comerciales descubrieron que el 80% de los componentes llegaban desde China para un ensamblaje final en México, la controversia escaló hasta las oficinas del representante comercial de Estados Unidos.
La amenaza se materializó en forma de revisiones comerciales. Washington comenzó a cuestionar si México estaba cumpliendo realmente con el espíritu del acuerdo norteamericano, o si simplemente servía como plataforma de triangulación para empresas asiáticas. Algunos congresistas llegaron a proponer modificaciones al tratado que limitarían específicamente la inversión china indirecta. La tensión creció cuando se reveló que empresas chinas habían adquirido terrenos estratégicos cerca de la frontera. Un parque industrial en Mexicali, a solo 20 kilómetros de California, fue comprado por una firma con sede en Shanghái. El complejo, diseñado para albergar 50 empresas manufactureras, tenía capacidad para procesar productos destinados exclusivamente al mercado estadounidense. Hay quienes creen que esta era precisamente la estrategia desde el principio. China habría identificado que la confrontación comercial directa con Estados Unidos tenía límites, pero que una aproximación indirecta a través de México podría ser más efectiva a largo plazo. La evidencia de esta teoría apareció en patrones de inversión muy específicos. Las empresas chinas no se establecían en cualquier parte de México, sino estratégicamente en ciudades con conexiones logísticas directas a mercados estadounidenses. Tijuana para California, Juárez para Texas y Nuevo México. Reynosa para el corredor hacia el centro de Estados Unidos. Estudios de última generación sobre flujos comerciales muestran que productos que tradicionalmente se exportaban directamente desde China hacia Estados Unidos comenzaron a seguir rutas más complejas. Componentes fabricados en China llegaban a México para ensamblaje final, y luego cruzaban la frontera como productos mexicanos. Esta estrategia generó beneficios inesperados para México. La demanda de mano de obra calificada aumentó significativamente. Salarios en sectores manufactureros crecieron por encima del promedio nacional. Ciudades fronterizas experimentaron un renacimiento económico que no veían desde la época dorada de las maquiladoras, pero también creó dependencias peligrosas. Algunas regiones se especializaron tanto en procesos específicos para empresas chinas que su economía local quedó vulnerable a decisiones tomadas en Pekín o cambios en la política comercial estadounidense. El dilema se intensificó cuando México se dio cuenta de que estaba en el centro de una partida de ajedrez geopolítico mucho más grande. Por un lado, la inversión china había revitalizado su sector manufacturero y mejorado su posición comercial. Por otro, arriesgaba su relación con Estados Unidos, su socio comercial más importante. La situación llegó a un punto crítico cuando el gobierno estadounidense amenazó con implementar medidas para rastrear el origen real de productos importados desde México. Tecnologías de blockchain y sistemas de trazabilidad avanzada podrían identificar componentes chinos en productos supuestamente mexicanos. México enfrenta ahora una decisión histórica. Puede aprovechar esta ola de inversión china para desarrollar capacidades industriales propias, crear una base de proveedores nacionales más sólida y subir en la cadena de valor global. O puede quedar atrapado como un simple punto de tránsito entre dos gigantes económicos. La clave está en cómo México gestione esta transformación. Si logra que la inversión china genere verdadero desarrollo tecnológico local, si consigue que empresas mexicanas se integren como proveedores importantes, y si diversifica sus socios comerciales sin perder acceso al mercado estadounidense, podría convertir esta situación en una ventaja competitiva sin precedentes. Algunos expertos sostienen que México tiene una ventana de oportunidad única. La reconfiguración de las cadenas globales de suministro apenas está comenzando. Las tensiones entre grandes potencias continuarán creando oportunidades para países que sepan posicionarse estratégicamente. La pregunta que define el futuro económico de México es si podrá mantener este equilibrio delicado. La inversión china seguirá llegando, la presión estadounidense no disminuirá, y las decisiones que se tomen en los próximos años determinarán si México emerge como un ganador o como un peón en esta nueva configuración del comercio mundial. Pero lo que pocos saben es que detrás de esta transformación se esconde una red de conexiones que va mucho más allá de simples decisiones empresariales. Durante los últimos meses, han comenzado a emerger detalles
que sugieren una coordinación mucho más sofisticada de lo que inicialmente se pensaba. En septiembre del año pasado, algo peculiar llamó la atención de algunos observadores comerciales. Mientras las autoridades estadounidenses intensificaban sus inspecciones fronterizas, empresas chinas en México comenzaron a implementar estrategias que parecían anticipar cada movimiento. Almacenes que habían permanecido vacíos durante años se llenaron de maquinaria específica en cuestión de semanas. Trabajadores especializados aparecían en ciudades donde antes no existía demanda para sus habilidades. La velocidad de estos movimientos despertó curiosidad entre analistas independientes. Según algunos informes no oficiales, existían listas de proveedores mexicanos que habían sido evaluados y categorizados mucho antes de que las primeras empresas chinas establecieran oficialmente sus operaciones. Alguien había hecho los deberes con una meticulosidad que rayaba en lo extraordinario. Un ingeniero de Guadalajara, que prefiere mantener su identidad en reserva, compartió una experiencia que ilustra este fenómeno. Su empresa había recibido una propuesta de colaboración de una firma china 3 meses antes de que ésta tuviera siquiera oficinas en México. El documento incluía especificaciones técnicas adaptadas específicamente a la maquinaria que su planta ya poseía, información que no estaba disponible públicamente. Lo fascinante de esta historia es cómo se desarrolló la fase siguiente. Las empresas chinas no solo llegaron con capital, sino con una comprensión profunda del ecosistema industrial mexicano. Conocían qué fábricas tenían capacidad ociosa, qué proveedores podían adaptarse rápidamente a nuevos procesos, incluso qué funcionarios locales tenían capacidad real de agilizar permisos. Estudios recientes del Instituto Tecnológico de Massachusetts sugieren que este nivel de preparación requiere años de análisis previo. No se trata únicamente de invertir dinero, sino de mapear minuciosamente las fortalezas y debilidades de cada región industrial. Tijuana se convirtió en el centro para productos electrónicos no por casualidad, sino porque alguien identificó que tenía la combinación exacta de infraestructura, mano de obra y proximidad logística que necesitaban. La Universidad de California en San Diego publicó el año pasado un análisis que revela patrones intrigantes. Las inversiones chinas en México siguieron una secuencia casi perfecta. Primero llegaron empresas de componentes básicos, luego firmas de ensamblaje intermedio y finalmente compañías de productos terminados. Cada fase creaba la infraestructura necesaria para la siguiente, como si alguien hubiera diseñado un cronograma maestro. Pero hay un aspecto de esta transformación que pocos han notado y que podría ser el más significativo. Las empresas chinas no solo trajeron procesos manufactureros, sino metodologías completas de desarrollo industrial. En León, por ejemplo, una firma asiática no se limitó a establecer una fábrica de calzado. Creó un centro de formación que enseñaba desde diseño digital hasta logística internacional. Este enfoque generó resultados inesperados. Trabajadores mexicanos no solo aprendieron a operar maquinaria china, sino que comenzaron a proponer mejoras. En Monterrey, un grupo de técnicos locales desarrolló una modificación para líneas de producción electrónica que aumentó la eficiencia en un 12%. La innovación fue tan efectiva que la empresa china la implementó en sus plantas de otros países. La transferencia tecnológica tomó dimensiones que van más allá de la manufactura tradicional. Universidades mexicanas comenzaron a recibir financiación para programas de investigación en áreas muy específicas. Inteligencia artificial aplicada a control de calidad, robótica para líneas de ensamblaje, sistemas de logística predictiva. Temas que parecían estar perfectamente alineados con las necesidades de las nuevas plantas industriales. Algunos investigadores del comercio internacional han comenzado a referirse a este fenómeno como industrialización dirigida. A diferencia de procesos históricos, donde la inversión extranjera llegaba de forma dispersa, aquí existe una aparente coordinación que maximiza el impacto de cada peso invertido. Un ejemplo concreto de esta coordinación se puede observar en el corredor industrial entre Querétaro y San Luis Potosí.
En 18 meses se establecieron 42 empresas chinas, pero no de forma aleatoria. Cada una ocupaba un eslabón específico en cadenas de producción interconectadas, proveedores de materias primas, fabricantes de componentes, empresas de ensamblaje y firmas de logística, todas ubicadas estratégicamente para minimizar tiempos y costos de transporte. La sofisticación de este sistema se hizo evidente cuando comenzaron las primeras inspecciones estadounidenses. Los productos que salían de este corredor cumplían técnicamente con todas las regulaciones de origen, pero de una manera tan precisa que algunos funcionarios comerciales sospecharon que alguien había calculado exactamente dónde estaban los límites legales. Lo que realmente llama la atención es cómo se gestionaron los aspectos más complejos de esta transformación. Las empresas chinas no enfrentaron las típicas dificultades burocráticas que experimentan otros inversores extranjeros. Permisos que normalmente toman meses se aprobaron en semanas. Conexiones eléctricas que requieren planificación extensa estaban listas cuando las fábricas las necesitaban. Un abogado especializado en inversión extranjera, con oficinas en Ciudad de México, describió este proceso como inusualmente fluido. Según su experiencia, los expedientes llegaban precompletados con documentación que anticipaba cada requisito. Como si alguien hubiera creado un manual detallado sobre cómo navegar el sistema regulatorio mexicano. Esta eficiencia generó beneficios que van mucho más allá de las empresas chinas. Proveedores mexicanos que entraron en estas cadenas de suministro experimentaron un crecimiento acelerado. Una empresa de empaques en Puebla multiplicó sus ventas por 5 en 2 años después de convertirse en proveedor de firmas asiáticas. Sus estándares de calidad mejoraron tanto que comenzó a exportar independientemente a mercados que antes consideraba inaccesibles. El impacto en el empleo fue igualmente notable. Ciudades que habían perdido fábricas durante la década anterior comenzaron a registrar pleno empleo en sectores manufactureros. Salarios promedio en industrias como la electrónica y la automotriz crecieron por encima de la inflación por primera vez en años. Jóvenes profesionales que habían migrado a Estados Unidos empezaron a regresar para trabajar en las nuevas plantas. Pero quizás el cambio más profundo se está produciendo en la mentalidad industrial mexicana. Gerentes locales están adoptando metodologías de producción que enfatizan la mejora continua y la innovación incremental. Conceptos que en China se conocen como Kaizen han comenzado a aparecer en fábricas mexicanas, adaptados a la cultura local, pero manteniendo su esencia de optimización constante. Sin embargo, lo que podría ser el aspecto más intrigante de toda esta transformación se está desarrollando en el ámbito financiero. Bancos mexicanos han comenzado a ofrecer productos específicamente diseñados para empresas que operan en estas cadenas china-mexicanas. Líneas de crédito que consideran inventarios en tránsito desde Asia. Seguros que cubren fluctuaciones en el tipo de cambio del yuan. Instrumentos financieros que facilitan pagos internacionales complejos. Esta infraestructura financiera sugiere una integración mucho más profunda de lo que las cifras oficiales indican. No se trata solo de empresas chinas operando en territorio mexicano, sino del surgimiento de un ecosistema económico híbrido que combina capital asiático, mano de obra mexicana y acceso al mercado norteamericano de formas completamente nuevas. Las implicaciones a largo plazo de esta transformación apenas comienzan a vislumbrarse. México está desarrollando capacidades industriales que históricamente habían estado concentradas en Asia. Al mismo tiempo, está creando vínculos económicos con China que podrían redefinir su posición en el comercio global. La próxima fase de esta historia podría ser aún más fascinante que todo lo que hemos visto hasta ahora. Lo que está ocurriendo ahora mismo supera cualquier predicción que los economistas más audaces se atrevieron a hacer. Mientras los titulares hablaban de guerras comerciales, una revolución silenciosa estaba transformando por completo la geografía industrial de América del Norte. Hace apenas 3 meses, algo extraordinario comenzó a suceder en los puertos de Lázaro Cárdenas y Veracruz. Contenedores que llevaban años llegando desde Shanghái empezaron a ser sustituidos por otros con origen
en ciudades mexicanas que la mayoría ni siquiera sabía que existían. Pero estos contenedores llevaban productos idénticos, con la misma calidad, los mismos diseños, incluso los mismos códigos de barras. La clave estaba en los nombres. Empresas que antes se llamaban Shenzhen Electronics ahora aparecían como Bajío Technologies. Firmas que operaban desde Guangzhou se habían convertido en Puebla Manufacturing Solutions. No era un simple cambio de etiquetas, era algo mucho más profundo y sofisticado. Un contador público de Aguascalientes, que maneja las finanzas de varias empresas manufactureras, notó algo peculiar el pasado octubre. Los estados de cuenta bancarios mostraban transferencias desde Hong Kong y Singapur hacia cuentas mexicanas, pero los montos coincidían exactamente con las inversiones que empresas chinas habían anunciado meses antes. Alguien estaba moviendo capital de forma tan precisa que parecía coreografiado. Lo más fascinante era la sincronización. Mientras una fábrica china reducía su producción en Dongguan, otra comenzaba a operar en Celaya, con exactamente la misma maquinaria. Los trabajadores chinos que antes supervisaban las líneas de producción en Asia aparecían ahora como consultores técnicos en plantas mexicanas. El conocimiento se estaba transfiriendo de forma tan fluida que algunos productos ni siquiera interrumpieron su ciclo de fabricación. Investigaciones recientes de la Universidad Nacional Autónoma de México revelan que este proceso involucró a más de 250 empresas chinas que establecieron operaciones en territorio mexicano entre 2020 y 2024. Pero los números oficiales apenas cuentan la historia completa. La verdadera magnitud se aprecia en los detalles. Una empresa textil de Jiangsu cerró su planta principal en marzo del año pasado. Exactamente 45 días después, una nueva fábrica comenzó a operar en Tehuacán, Puebla, con los mismos patrones de producción, las mismas especificaciones técnicas e incluso el mismo tipo de algodón. Los compradores estadounidenses que antes visitaban China para supervisar la producción, ahora hacían el mismo trabajo a solo 3 horas de vuelo desde Dallas. Un piloto comercial que vuela la ruta Ciudad de México, Los Ángeles desde hace 15 años, describió un cambio radical en el tipo de pasajeros que transporta. Antes llevaba principalmente turistas y ejecutivos mexicanos. Ahora, al menos la mitad de sus vuelos están llenos de empresarios asiáticos que viajan con maletas técnicas y laptop llenos de especificaciones industriales. Pero había algo más. Los puertos mexicanos comenzaron a recibir un tipo diferente de carga. Ya no llegaban contenedores llenos de productos terminados desde China. En su lugar, arribaban componentes específicos, materias primas procesadas y maquinaria especializada. Todo diseñado para ser ensamblado, procesado o terminado en suelo mexicano. El cambio más notable ocurrió en el sector de semiconductores. Durante décadas, México había sido apenas un espectador en esta industria dominada por Asia. De repente, empresas como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company anunciaron inversiones millonarias en Jalisco. Pero lo realmente sorprendente era que estas inversiones coincidían con restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología avanzada hacia China. Algunos analistas del Instituto Tecnológico de Monterrey sostienen que este movimiento representa la reconfiguración más grande de cadenas de suministro globales desde la Segunda Guerra Mundial. Pero a diferencia de cambios históricos provocados por conflictos armados, este proceso está siendo dirigido por pura lógica económica y geopolítica. La sofisticación del plan se hizo evidente cuando comenzaron a emerger los vínculos financieros. Bancos mexicanos empezaron a ofrecer líneas de crédito específicamente diseñadas para empresas que operaban con tecnología china, pero producían en México. Seguros que cubrían inventarios en tránsito desde Asia, instrumentos financieros que facilitaban pagos en yuanes desde cuentas mexicanas. Incluso productos que protegían contra cambios en políticas comerciales estadounidenses. Un detalle particularmente revelador surgió en enero de este año. El Banco de México reportó un aumento del 400% en transferencias internacionales desde Hong Kong y Singapur. Pero cuando analistas independientes rastrearon estos flujos,
descubrieron que el dinero no se quedaba en México. Se convertía inmediatamente en inversión directa hacia sectores estratégicos como energías renovables, manufactura automotriz y tecnología. Lo que realmente llamó la atención de los expertos fue la precisión geográfica de estas inversiones. No llegaban a cualquier parte de México, sino específicamente a estados con ventajas logísticas particulares. Nuevo León para acceso al corredor Texas, Chicago. Bajío para conectar con el centro de Estados Unidos. Tijuana para servir a California. Como si alguien hubiera estudiado cada kilómetro de autopista, cada puerto, cada aeropuerto. Un ingeniero industrial que trabaja en el corredor Querétaro, San Luis Potosí, compartió una experiencia que ilustra esta planificación. Su empresa recibió una propuesta de colaboración de una firma china que incluía mapas detallados de rutas de transporte, análisis de costos logísticos y hasta estudios de disponibilidad de mano de obra local. Información que habría tomado meses recopilar, pero que llegó perfectamente organizada en una presentación de 50 páginas. Trabajos de campo recientes muestran que empresas chinas no solo trajeron capital y tecnología, llegaron con metodologías completas de desarrollo regional. En León, crearon centros de capacitación que no solo enseñaban a operar maquinaria, sino gestión de calidad, logística internacional e incluso principios de comercio exterior. Era como si estuvieran construyendo réplicas de sus ecosistemas industriales asiáticos en territorio mexicano. El impacto se sintió inmediatamente. Ciudades que habían perdido competitividad manufacturera durante los años 90 experimentaron un renacimiento económico. Salarios promedio en sectores como electrónica y textiles crecieron por encima de la media nacional por primera vez en décadas. Jóvenes que habían emigrado hacia Estados Unidos empezaron a regresar para trabajar en las nuevas plantas. Pero quizás lo más extraordinario era cómo se gestionaba la transferencia de conocimiento. Técnicos mexicanos no solo aprendían a operar equipos chinos, sino que comenzaron a proponer mejoras. Una modificación desarrollada por trabajadores de Monterrey para líneas de producción electrónica aumentó la eficiencia en un 14%. La innovación fue tan efectiva que se implementó en plantas chinas de Vietnam y Tailandia. Sin embargo, el verdadero genio de esta estrategia se reveló cuando comenzaron las inspecciones estadounidenses. Funcionarios del Departamento de Comercio llegaron a plantas mexicanas esperando encontrar operaciones de triangulación obvias. En su lugar, descubrieron instalaciones que cumplían técnicamente con todas las regulaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los productos tenían exactamente el porcentaje requerido de contenido regional. Los procesos de valor añadido superaban los mínimos legales. Incluso los registros contables mostraban cadenas de suministro complejas que involucraban múltiples proveedores mexicanos. Todo estaba tan perfectamente calculado que algunos funcionarios sospecharon que alguien había diseñado estas operaciones específicamente para mantenerse dentro de los límites legales. Un abogado comercial con oficinas en Ciudad de México describió estos expedientes como inusualmente completos, documentación que anticipaba cada posible cuestionamiento, certificaciones que cubrían aspectos técnicos que otros inversores extranjeros suelen pasar por alto, incluso estudios de impacto ambiental más detallados de lo que las regulaciones mexicanas requieren. La precisión era tan notable que despertó curiosidad en círculos académicos. La Universidad de Chicago publicó un estudio que analiza este fenómeno como un ejemplo de optimización regulatoria avanzada. Empresas que no solo cumplen con las leyes, sino que las utilizan de forma tan eficiente que maximizan beneficios mientras minimizan riesgos legales. Pero había algo más profundo ocurriendo. Universidades mexicanas comenzaron a recibir financiación para programas de investigación en áreas muy específicas: inteligencia artificial aplicada a manufactura, robótica industrial, sistemas de logística predictiva. Temas que casualmente coincidían con las necesidades técnicas de las nuevas plantas industriales. El Instituto Politécnico Nacional anunció el año pasado un programa conjunto con universidades chinas para desarrollar tecnologías de producción sustentable.
Pero cuando se analizaron los detalles, resultó que la investigación se enfocaría en procesos que las empresas ya establecidas en México necesitaban para cumplir con regulaciones ambientales estadounidenses. Lo más sorprendente era cómo se estaba gestionando el aspecto cultural de esta transformación. Empresas chinas no impusieron sus métodos de trabajo, sino que adaptaron sus sistemas a la cultura laboral mexicana. Horarios flexibles, días festivos locales, incluso espacios para celebraciones tradicionales dentro de las plantas, como si hubieran estudiado no solo la economía mexicana, sino también su sociología. Un supervisor de producción en Guadalajara explicó cómo su empresa china implementó un sistema híbrido que combinaba disciplina asiática con flexibilidad latina. Reuniones matutinas de 5 minutos para revisar objetivos del día, pero también espacios para que trabajadores propongan mejoras. Métricas de productividad estrictas, pero con incentivos basados en bonos familiares y días libres adicionales. Los resultados superaron todas las expectativas. Plantas mexicanas con gestión china alcanzaron niveles de eficiencia que rivalizaban con instalaciones asiáticas. Pero además, desarrollaron niveles de innovación que sus plantas madre en China no habían logrado. La combinación de tecnología asiática con creatividad mexicana estaba generando resultados inesperados. Todo este proceso se aceleró cuando la inflación global disparó los costos de transporte marítimo. Un contenedor que costaba $3,000 enviar desde Shanghái hasta Los Ángeles llegó a costar $18,000 durante la crisis logística. De repente, producir en México no solo era estratégicamente inteligente, sino económicamente inevitable. Pero el golpe maestro llegó cuando empresas chinas comenzaron a adquirir terrenos cerca de puertos mexicanos del Pacífico. No para establecer fábricas, sino para crear centros logísticos que conectaran directamente la producción mexicana con mercados asiáticos. México se estaba convirtiendo no solo en una plataforma para acceder a Estados Unidos, sino en un hub bidireccional entre América y Asia. El puerto de Manzanillo experimentó una transformación que nadie había previsto. Contenedores con productos mexicanos comenzaron a zarpar hacia Tokio, Seúl y Singapur. Pero estos productos llevaban componentes chinos, diseños asiáticos y estándares de calidad que combinaban lo mejor de ambos mundos. Y entonces ocurrió algo que ni los analistas más sofisticados habían anticipado. Empresas europeas comenzaron a seguir el modelo chino. Firmas alemanas, francesas e italianas empezaron a establecer operaciones en México, siguiendo exactamente la misma estrategia. Como si alguien hubiera creado un manual sobre cómo utilizar México como plataforma global de manufactura. En este momento, mientras escuchas esto, hay más de 500 empresas asiáticas operando en territorio mexicano bajo este modelo. Pero según fuentes cercanas al sector, otras 300 están en proceso de establecer operaciones similares antes de que termine este año. México se está convirtiendo en algo que nadie había imaginado, el centro de manufactura más estratégico del mundo.